Buenos días. Que la paz y la misericordia del Señor sean con cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de poder adorar al Señor una vez más, otro día del Señor, poder recordar la maravillosa misericordia que Dios nos otorgó gratuitamente a través de su Hijo Jesucristo, y que como primer día del mes, primer domingo de mes, podamos celebrar la cena del Señor también recordando la obra de Cristo. Pero el día de hoy estamos iniciando una nueva serie de sermones que hemos llamado Relaciones de Gracia. Y no hay mejor lugar donde iniciar esta serie que con el tema del perdón. Porque fue la gracia del Evangelio que nos perdonó y restauró nuestra relación con Dios. Y es esa gracia que ahora nos persuade para nosotros sanar, restaurar y preservar nuestras relaciones con los demás. Así que partiendo de Colosenses 3, del 12 al 14, vamos a iniciar esta serie compartiendo un mensaje que hemos titulado Otorga a los demás el perdón del Evangelio. Otorga a los demás el perdón del Evangelio. Y quiero invitarles a que leamos el texto de Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Dice así la palabra del Señor: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Padre, venimos con corazones necesitados de ti en esta mañana. Gracias por ministrarnos a través del testimonio de Clary, recordarnos la grandeza de tu poder, de tu amor, de tu perdón, de tu gracia para con pecadores que no merecíamos sino ser condenados. Gracias porque en cada alabanza pudimos exaltar a Cristo, el mediador de tu gracia y perdón para nuestras vidas. Y hoy queremos acercarnos a ti, necesitados de que la verdad de Jesucristo descienda sobre nuestras mentes y corazones y tome control de nuestro ser, guiándonos al arrepentimiento y a abrazar a Cristo como aquel que restaura nuestra relación con Dios, como aquel que perdona todos nuestros pecados y nos limpia de todas nuestras maldades, y como aquel que es poderoso para restaurar también nuestras relaciones con los demás. Oh Señor, en esta mañana necesitamos de tu Espíritu. Oh Espíritu de Dios, tú que inspiraste las Escrituras, tú que viniste a aplicar la obra de Cristo en nuestros corazones, tú que iluminas la oscuridad de nuestras mentes y nos traes la luz de Jesucristo, oh, desciende sobre nosotros en esta mañana. Yo te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un pastor una vez compartió esta historia. Él dijo: uno de nuestros pastores me dijo hace unas semanas que estaba aconsejando a una pareja de la iglesia, y en medio de la consejería la mujer no se aguantó y explotó diciendo: prefiero ir al infierno que perdonar a mi esposo. Eso fue increíble. Qué horrenda sentencia de muerte se atribuyó a ella misma. Y este pastor añadió: nunca te pareces más a Satanás que cuando estás enojado, cuando odias y deseas matar. Sin embargo, nunca te pareces más a Dios que cuando perdonas a otros. De todas las virtudes humanas, ninguna es más divina que el perdón. Ninguno de nosotros tendría hoy una relación con Dios si Dios no fuera un Dios perdonador. Los que conocemos a Dios a través de Jesucristo, los que hemos sido redimidos,
los que hemos recibido la salvación, la hemos recibido precisamente porque Dios es un Dios que perdona. Y esa virtud debería estar en continua exhibición en la iglesia de Jesucristo, en cada relación y en toda comunidad de creyentes, porque fue Cristo quien dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Es el amor de Cristo que debe motivarnos a perdonar. Y dicho esto, tenemos que entender lo siguiente: el precio de no perdonar a otros es muy, pero muy alto. El problema de no perdonar es que la falta de perdón aprisiona a las personas en su pasado. Mientras te niegas a perdonar las ofensas y a los ofensores, estás encadenándote a esa ofensa. Mantienes vivo el dolor. Es como volver a golpear una herida abierta. Constantemente evitas que se cure. Te estás condenando en tu vida a sentirte mal para siempre, porque alimentas esa falta de perdón. Eliges amar el odio y la ira y te condenas a ti mismo a la esclavitud de esa horrible realidad. La falta de perdón no solo te aprisiona en tu pasado, sino que incrementa cada vez más una amargura que se arraiga profundamente en tu alma, se vuelve un cáncer infeccioso en tu corazón que hace metástasis, comienza a crecer, a expandirse, a apoderarse más de tu vida, se vuelve maligna, tus pensamientos se vuelven malignos, tus recuerdos se convierten en recuerdos acosadores que distorsionan incluso cómo ves la vida. La ira en tu corazón se sale de control. Las personas que te rodean se convierten en víctimas de esa ira descontrolada. Constantemente tienes pensamientos de venganza. Cada conversación se convierte en un foro de tu crítica, de tu hostilidad y difamación, y eventualmente se transforma en todo tipo de exageraciones sobre la realidad de lo que viviste, y terminas pasando sobre tu propia vida una sentencia de muerte, una sentencia de amargura y de ira que te seguirá si no tratas con ella hasta la tumba. Hermanos y amigos, esto es solo una descripción, una breve descripción general de lo que pudiera pasarle a una persona que escoge no perdonar. Y precisamente por esto, al nosotros considerar los efectos destructivos de no escoger perdonar, por eso todos nosotros necesitamos urgentemente correr hacia el Evangelio. Tenemos que correr hacia la fuente del perdón, que no solamente nos perdona, sino que también nos motiva e impulsa a perdonar a los demás. Y es en esta mañana que Dios quiere llamarnos a obediencia. Dios quiere llamarnos a arrepentimiento. Dios quiere llamarnos a adoración. Y hay una verdad que surge de este texto, a la cual Dios nos llama a responder, y es esta: ya que Dios escogió restaurar la relación contigo por medio de su gracia perdonadora, tú debes otorgar el mismo perdón del Evangelio a las demás personas en tu vida. Mira, Dios tomó la iniciativa. Cuando tú te habías alejado de Él, cuando tú te habías rebelado contra Él, y Él se acercó a ti, y por medio de Jesucristo te perdonó, y te dio su gracia, que restauró su relación contigo, y por esa razón, tú debes tomar la gracia que recibiste, y debes otorgarla gratuitamente y abundantemente a aquellos que pecan contra ti. En la iglesia de Colosas se habían infiltrado algunos falsos maestros, distorsionando doctrinas esenciales sobre la persona, obra y centralidad de Cristo como Dios, creador, sustentador, salvador y cabeza de la iglesia. Y Pablo escribe esta carta para ayudarles a enfrentar y corregir estos errores, y en el proceso a apuntarnos a esta sobria realidad: que aunque nosotros no nos damos cuenta inmediatamente, nuestro entendimiento
Y nuestra aceptación del Evangelio de Cristo tiene que ver más con nuestra vida diaria de lo que tú y yo nos imaginamos. Hermanos y amigos, el Evangelio abarca toda nuestra vida y existencia. El Evangelio no solo trata con nuestro destino eterno, sino que también trata con nuestra condición presente. Primero, para restaurar nuestra relación rota con Dios, y luego para restaurar nuestras relaciones quebradas con los demás. El Evangelio tiene la intención de permear, transformar y santificar cada área de nuestra vida, de modo que en todo y para todo nosotros seamos restaurados al diseño de Dios, para gloria de Dios y al final para bendición de nuestras vidas. Y por eso el Evangelio nos llama a practicar el perdón, recordando esto, que ha sido el pecado que ha arruinado nuestra relación con Dios y con los demás, y a pesar de que merecíamos el castigo de ser separados eternamente de Dios, Dios introdujo el Evangelio. Dios introdujo el Evangelio a una humanidad caída y sin esperanza. Dios prometió las buenas nuevas de un Salvador que vendría al mundo para restaurarnos con Dios y de paso para Él convertirse en el glorioso fundamento que trae esperanza para restaurar nuestras relaciones con los demás. Ciudad de Gracia, si Cristo puede efectivamente reconciliar a un pecador con Dios, Él también puede reconciliar tus relaciones. Él puede reconciliar matrimonios, a padres y a hijos, a hermanos y hermanas y cualquier otra relación sobre la base de su obra. Pero para que esa esperanza pueda traer sanidad a tu vida, para que esa esperanza pueda traer restauración a tus relaciones, Dios te llama. Y Dios llama a cada pecador a que crea en Cristo como Salvador, a que obedezca a Cristo como Señor, a que imites a Cristo como tu modelo y tu ejemplo. Y en este texto de Colosenses 3, Pablo afirma que si hemos creído en Cristo, si hemos creído en su vida, muerte y resurrección, ciertas transformaciones de propósito, prioridades y conductas deben comenzar a producirse en nosotros. Y es aquí donde Pablo hermosamente conecta el perdón del Evangelio a nuestras relaciones. Sin rodeos, Pablo nos dice que si ya hemos sido beneficiados con el perdón de Jesucristo, entonces tú y yo tenemos que permitir que el perdón del Evangelio nos mueva y nos impulse a otorgar ese mismo perdón a los demás. ¿Cómo no daremos por gracia? ¿Cómo no daremos por gracia lo que por gracia hemos recibido? Este texto de Colosenses 3, del 12 al 14, nos muestra dos maneras prácticas cómo debemos otorgar el perdón del Evangelio a los demás. Y la primera manera es motivados por el perdón gratuito del Dios Trino para con nosotros. Motivados por el perdón gratuito del Dios Trino para con nosotros. Dice el versículo 12: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados. Ser escogidos, ser hechos santos y ser amados apuntan al perdón y a la salvación que hemos recibido del Dios Trino. Y todo inició cuando Dios el Padre nos escogió desde la eternidad por gracia. La obra de salvación comenzó con la elección del Padre. Fuimos escogidos por Dios. Y mucha gente no entiende este concepto básico del Evangelio, y es que Dios no nos salva por obligación, sino por elección. Un correcto entendimiento de la elección por gracia es que Dios escoge salvar a individuos que no lo buscaban, que no lo amaban. Dentro de todos los pecadores que se rebelaron y merecían ser condenados, Dios escogió salvar a pecadores como tú y como yo. Cuando no había justo, cuando nadie entendía, cuando nadie buscaba a Dios, Dios el Padre escogió salvarme a mí.
Me escogió desde la eternidad por pura gracia, como un favor inmerecido que surge de la fuente inagotable de las abundantes riquezas de su gracia para con pecadores. No había nada en mí que dijera, merezco que me amen o que me perdonen. Dios el Padre lo hizo porque quiso. Por la pura elección de hacerme un bien, aunque no lo merecía. ¿Recuerdas cuando te casaste? Los que nos casamos entendemos esto porque tuvimos que practicar la elección. Tuvimos que pasar por alto a muchas otras personas y escoger a una. Y esa elección de escoger a una persona por encima de otras se desprende de un entendimiento de la elección amorosa del Dios Padre para con pecadores. A pesar de los defectos de tu pareja, de sus ofensas, de sus debilidades, de sus imperfecciones, tú escogiste amar a tu pareja. Amar y perdonar no deben ser sentimientos, deben ser una decisión, una elección de la voluntad que está enraizada en la decisión que tomó el Padre de escoger perdonarme y amarme a pesar de mí y de mis pecados contra Él. Debe ser una decisión que brote de tu contemplación y gratitud hacia aquel que por pura gracia te escogió desde la eternidad cuando tú no lo merecías. Pero no solamente el Padre nos escogió desde la eternidad por gracia, sino que también el Hijo nos vistió de su perfecta santidad por gracia. Mira el versículo 12, dice, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos. Y me encanta este pasaje porque indirectamente podemos ver al Dios Trino salvando y cómo cada persona de la Trinidad nos brinda motivación y ejemplo para otorgar perdón a los demás. Pablo añade ahora la obra del Hijo, por el cual fuimos hechos santos, para recordarnos hasta qué punto Dios se rebajó, se humilló y se sacrificó para otorgarnos el perdón. Dios el Hijo asumió la misión del Padre de venir a este mundo. Era necesario que Él sufriera todo tipo de humillaciones, todo tipo de tentaciones para calificar como nuestro sustituto, tomando nuestro lugar en la cruz, como ese cordero que daría su vida por medio de su sacrificio y sufrir allí en la cruenta cruz la ira de Dios, pagando nuestra deuda para siempre. Y al tercer día Cristo resucitó para otorgarnos el amor y el perdón de Dios gratuitamente. Y todo eso Cristo lo hizo por pura gracia. Cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo, Él nos viste de una perfecta justicia, nos viste de una santidad que jamás podíamos alcanzar para poder estar permanentemente aceptados en la presencia de Dios. Y al vestirnos de su perfecta santidad, Él no solo nos perdonó nuestros pecados pasados, sino que Él continúa perdonándonos para siempre. Por lo tanto, si Dios el Hijo se sacrificó para ti, se sacrificó por ti para perdonarte, oye esto, tú también debes otorgar sacrificialmente esa gracia que perdone a los demás. Es cierto, perdonar puede ser que duela. Cristo sufrió y Él pagó un alto precio para perdonarnos. Es verdad, perdonar es un sacrificio, porque liberamos a otros de los cargos en su contra. Pero eso fue exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Es verdad, la otra persona no lo merece, pero ni tú ni yo tampoco lo merecíamos que Cristo se entregara por nosotros. Y aún así Él lo hizo por gracia. Pero además del Padre elegirnos por gracia y el Hijo vestirnos de su perfecta santidad por gracia, Dios el Espíritu también nos aplicó su amor incondicional por gracia. El texto dice, escogidos por Dios, santos y amados. ¿Sabías que es el Espíritu Santo quien visita nuestros corazones para aplicarnos el amor salvador de Dios?
El Espíritu es el agente que transfiere a nuestras cuentas el amor electivo del Padre y el amor justificador del Hijo. El Espíritu es quien nos convence, Él es quien abre nuestros ojos, nos quita el velo, nos ilumina para que reconozcamos nuestros pecados, para que valoremos y deseemos la obra de Cristo. Es el Espíritu que nos concede el arrepentimiento y la fe. Es el Espíritu que nos persuade para que creamos en la vida, muerte y resurrección, de modo que la victoria de Cristo sea aplicada en nuestra cuenta, como dice Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De hecho, Efesios 1:13 y 14 dice que el Espíritu es el sello y la garantía de ese amor incondicional. Y ese amor incondicional habla de la fidelidad y del compromiso eterno de Dios para con nosotros. Por su amor, el Espíritu no me abandona. Por su amor, el Espíritu persevera dentro de mí, santificándome hasta la glorificación futura. Y todo esto lo hace el Espíritu por pura gracia, sin yo merecerlo. Y mira, así como el Espíritu te aplicó su amor incondicional, con esa misma fidelidad y compromiso, tú también debes amar y perdonar a los demás, escogiendo participar en sus vidas por amor y gracia, para que ellos conozcan a Cristo y para que ellos se vuelvan más y más como Cristo. ¿Recuerdan ustedes la historia? Cuando Cristo fue a la casa de Simón el fariseo, y se apareció allí una mujer pecadora, probablemente la Escritura le llama así porque era una prostituta, quien por su profunda gratitud al Cristo perdonarla y limpiarla de todos sus pecados, ella derramó un frasco de alabastro de perfume muy costoso sobre los pies de Jesús, y llorando comenzó a besar sus pies, a regarlos con lágrimas y a secarlos con los cabellos de su cabeza. Y al ver la actitud de desprecio del fariseo para con esta mujer arrepentida, Cristo le compartió la siguiente historia. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Hermanos y amigos, Cristo aquí nos enseña que existe una terrible conexión entre ser perdonados y amar. Si yo reconozco que mucho he sido yo perdonado, entonces mucho debería amar. Y si mucho he sido amado y perdonado por Dios, mucho debería amar y perdonar a los demás. Y Pablo está haciendo esa misma conexión del llamado a perdonar y amar, así como el Dios Trino nos amó y nos perdonó. Miren, existe una terrible y una escandalosa contradicción en un corazón que no quiere perdonar a los demás, después de que el Dios Trino lo perdonó abundantemente y gratuitamente a través de Jesucristo. Así que mi hermano y hermana, en el día a día, cuando sientas las fricciones en tus relaciones, cuando tengas diferencias, cuando otros te ofendan, ser paciente y mostrar amor. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes cuál es la razón principal por la que Dios
te motiva a perdonar y amar a otros, porque el Dios Trino te perdonó gratuitamente, porque el Padre te escogió desde la eternidad, porque el Hijo te vistió de su santidad y porque el Espíritu te amó de forma incondicional. El que ha recibido gracia tiene el deber moral de otorgar gracia. Y tú sabías que no debería ser un deber, debería ser un placer. Por el placer de haber sido amado y perdonado, me deleito ahora en amar y perdonar a otros. Si no podemos perdonar por gracia, quizás no hemos conocido la gracia. C.S. Lewis dijo: ser cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios ha perdonado lo inexcusable en ti. Déjame repetirlo de nuevo. Ser cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios ha perdonado lo inexcusable en ti. Pero esa es la primera manera como debemos otorgar el perdón a los demás. Es motivados por el perdón gratuito del Dios Trino para con nosotros. Pero existe una segunda manera, y es vistiéndonos de las virtudes de Cristo con el poder del Espíritu. Mira el versículo 12, dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, mira cómo dice: revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Miren, así como el Dios Trino nos perdonó, ahora Dios nos envía a amar y a perdonar. Somos enviados a vivir y modelar el Evangelio de Cristo en nuestras relaciones, ahora vistiéndonos de las cualidades del nuevo hombre. Estas cualidades no son naturales. No son naturales para ti y para mí por causa de nuestra vana manera de vivir y todavía por el pecado remanente en nosotros. Pero ¿tú sabes qué? En Cristo ahora hemos nacido de nuevo. En Cristo ahora tenemos una nueva vida, tenemos una nueva identidad. Somos escogidos, santificados y amados. Tenemos la mente de Jesucristo, tenemos un corazón regenerado que ahora cree, ama y teme a Dios, y ahora puede crecer en santificación. Tenemos al Espíritu Santo, de modo que ahora podemos vestirnos de Cristo, podemos apropiarnos de todas las virtudes que se desprenden del glorioso, santo y perfecto carácter de nuestro Señor. Y si ustedes se fijan en el versículo 12, la fuerza está dirigida en el mandato de revístanse de. Y la dinámica es esta, hermanos y amigos. Cuando tú llegues a esa encrucijada, cuando llegas a ese episodio difícil en tu vida, cuando estás de frente a esa crisis relacional, donde Dios orquesta una prueba para tu fe, ante una persona que quizás te traicionó, te hizo mal, ante otro que se aprovechó de ti o te atropelló, ante alguien que fue áspero, fue terriblemente malvado contigo, o ante un individuo que se enojó contra ti hasta con violencia. En ese momento Dios nos está enseñando que debemos clamar por fe para la ayuda del Espíritu ser recibida. Clamar en tu debilidad es la manera como tú vives por fe en tu Salvador, quien está intercediendo por ti de antemano. Y si tú oras en medio de tu crisis, cuando tú estás siendo probado en tu carácter, si tú clamas al cielo en nombre de aquel que murió y resucitó por ti, Dios promete enviar una fresca unción de su poder sobre ti, que te va a capacitar para vestirte de Cristo. Va a producir en ti la virtud que no era natural, de tu poder amar, de tu poder soportar, de tu poder perdonar las más difíciles personas y las más terribles ofensas contra ti. Tú vas a ver manifestarse en ti el fruto del Espíritu, vistiéndote de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, dándote entonces el Espíritu Santo, el testimonio de que el Evangelio no solamente es poderoso para librarte del infierno,
sino para librarte del dominio del pecado en tu corazón. Se cuenta la historia que en un día del Señor, un grupo de misioneros y creyentes en Nueva Guinea estaban reunidos para celebrar la cena del Señor. Nueva Guinea era un país conocido por tener tribus que practicaban el canibalismo. Y muchos misioneros que fueron allí fueron comidos por estos caníbales mientras estaban tratando de predicar el Evangelio. Y durante el tiempo de adoración de ese domingo en la mañana, uno de los misioneros observó cómo un joven comenzó a sentir temblores repentinos por todo su cuerpo, indicando que estaba bajo una terrible tensión nerviosa en su vida. Pero de un momento a otro, todo su cuerpo se volvió a calmar. Al final de la cena del Señor, el misionero se le acercó y le preguntó: ¿qué fue lo que te afectó tanto? Que te pusiste tan tenso y nervioso ahí en tu silla. El joven le dijo: en el momento que experimenté todas esas emociones en mi cuerpo, fue porque me apercibí que acababa de entrar a la iglesia el hombre que había matado a mi padre. El hombre que se había comido su cuerpo. Sentido todo tipo de emociones y pensamientos, desde terror hasta amargura, odio, venganza. Pero en ese instante clamé por ayuda al Señor y sentí cómo descendió sobre mí un poder sobrenatural que no era de mí, llenándome de amor, compasión, paciencia y perdón. Y después entendí que este hombre había venido a adorar al Señor porque se había arrepentido y había creído en Cristo como yo. Al principio, siendo honesto, no sabía si yo podría soportarlo, pero ahora sé que Él está lavado con la misma sangre preciosa con la que el Salvador perdonó todos mis pecados. La verdad es que la mayoría de nosotros no respondemos así cuando otros nos ofenden. La mayoría de veces, incluyéndome a mí, respondemos con ira, con amargura y con venganza. Pero gloria sea a Dios, que Cristo es lento para la ira y grande en misericordia y amplio en perdonar. Y cuando nosotros respondemos mal, Él vuelve y nos perdona con su gracia infinita y nos vuelve a limpiar de todo pecado y maldad. Y precisamente esa es la razón por la que debemos ser prontos para otorgar el perdón. Así que cuando llegue a tu vida la próxima ofensa, el próximo maltrato, agravio o injusticia, es cierto, va a ser muy difícil para ti. Quizás experimentes todo tipo de emociones, hasta experimentes temblores y pensamientos terribles como le pasó a este joven. Vivimos en un mundo caído, con pecadores que pecan y nos ofenden diariamente, pero también nosotros ofendemos y hacemos daños a otros continuamente. Y la realidad es que por nosotros mismos nunca nosotros podremos sentir compasión, bondad, humildad, paciencia y mansedumbre para aquellos que nos hacen mal, porque amar, soportar y perdonar no es natural, es una obra del Espíritu a corazones que están acostumbrados a guardar rencor y pagar mal por mal. Pero para esto vino Jesucristo. Jesucristo vino para perdonarnos y para enseñarnos a perdonar, para habilitarnos con su gracia y con el poder de su Espíritu a hacer lo que es imposible para nosotros. No olvides esto, que lo que es imposible para tu corazón engañoso y perverso, por cuanto es débil y está sujeto a pasiones desordenadas, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y por causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que ahora las virtudes del carácter de Cristo se formen en ti y en mí. Lo que es imposible para ti, mi hermano y hermana, es posible para Dios por medio de su Espíritu. Cuando eres débil, entonces puede ser fuerte. Su gracia es suficiente por medio de su Espíritu para empoderarte a amar, a soportar y a perdonar. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Las armas de nuestra milicia
no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y podemos derribar amarguras, podemos derribar odios, podemos derribar venganzas, podemos contrarrestar y vencer toda ofensa y agravio que otros nos causen con el poder de su Espíritu. Podemos llevar cautivo todo pensamiento y todo sentimiento a la obediencia a Jesucristo. Padre, gracias por recordarnos las razones esenciales del por qué estamos llamados a otorgar perdón a los demás. Señor, no queremos familiarizarnos tanto con la abundante gracia y el perdón tan profundo que nos has dado, que nos olvidemos en el día a día que tenemos que ser tan generosos como tú lo fuiste con nosotros. Señor, quizás ahora mismo en medio nuestro hay personas que están dolidas porque sufrieron agravios, sufrieron maltratos, y ellos te necesitan ahora. Ellos necesitan que tú los fortalezcas con una fe inigualable. Y yo me incluyo, Señor. Tú sabes mis propias luchas. Tú sabes cómo algunas relaciones en mi vida hoy día están quebradas. Y yo te necesito. Dame la fe para amar y perdonar como tú me amaste y me perdonaste. Y a mis hermanos que están aquí, ayúdalos también. Yo sé que no hemos visto todo lo que significa cada relación en un mundo caído, pero Señor, sí deberíamos aprender a amar y perdonar como tú lo hiciste. Y yo te pido que tu Espíritu descienda sobre nosotros y que nos recuerde a aquellas personas con las que podemos tomar la iniciativa de volver a restaurar, a sanar y reconciliar nuestras relaciones, así como tú lo hiciste con nosotros. Oh Padre, danos de tu gracia, Señor, pero pudiera ser que hay alguien aquí que todavía no ha conocido a Cristo y su relación contigo está rota, y hoy escuchó en esta mañana cómo el Padre nos elige, cómo el Hijo nos viste de una perfecta santidad y cómo el Espíritu nos ama incondicionalmente. Oh Señor, si hay alguien en medio nuestro que necesita ser reconciliado contigo, que necesita que el perdón de Dios llegue a su corazón por causa de la culpa y la condenación que está sobre su cabeza, oh Señor, sálvalo en esta mañana. Visítalo con tu gracia perdonadora, restáuralo y luego enséñale a amar y perdonar a los demás. Oh Señor, te rogamos que obres en Ciudad de Gracia, en el nombre de Jesús. Amén.